Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a dibujar el espacio con pinturas acrílicas base al agua. Yo no soy un experto en pinturas de este tipo, y ya verás el efecto que consigo con muy pocas horas de trabajo. Utilizaré diferentes técnicas para aplicar la pintura, pincel en seco y mezclas en fresco. También utilizaré una esponja. Y lo primero que hago es pintar todo el lienzo con pintura negra. Esta la he diluido en agua para que se deslice mejor en el papel. Una vez he aplicado una capa, repetiré el proceso cuando esta primera haya secado por completo. Así evitaremos que no nos queden claros y se vea un color uniforme y homogéneo. El primer planeta que voy a dibujar es uno similar a la Tierra. Utilizaré azul, blanco y negro. Con un poco de pintura blanca diluida en agua, crearé un efecto tipo atmósfera. Para ello necesitaré un pincel de punta redonda o de bala, y con muy poca cantidad de pintura en la punta del pincel, presionaré suavemente con el pincel en posición vertical, creando el contorno del planeta. Con el color azul pintaré la parte superior del planeta, dejando el centro en negro, y con un azul más claro que he obtenido mezclándolo con un poco de blanco, lo he aplicado en la parte superior cuando la primera capa base estaba todavía fresca, pudiendo fundir los colores entre sí. Así podemos ver que la esfera ya tiene volumen, siendo la parte superior la que recibe la luz. El papel que estoy utilizando es para acuarela, aunque esta pintura puede adherirse a multitud de soportes. Hablando claro, se puede pintar en muchos materiales, se adhiere perfectamente. Para este dibujo he elegido las acrílicas comunes, que son las más baratas, porque tienen una mayor transparencia y podemos conseguir diferentes intensidades de color, dependiendo de las capas que apliquemos. Para recrear las nubes he diluido el blanco con agua y les fui dando formas aleatorias. Una vez secaron les añadí un sombreado con azul oscuro y con un blanco más intenso, mediante capas o diluyéndolo con menos agua. Le añadí iluminación siguiendo el contorno de las nubes en el lado contrario a la sombra, así no parecerán simples manchas. Y terminado este primer planeta, que es azul y se parece a la Tierra, no puede faltar su satélite que lo rodea. Dibujaremos una luna. Lo primero que haré, tal y como lo hice en el anterior, será hacerle el resplandor o el halo de luz que lo rodea. Voy a utilizar la técnica del pincel en seco. Observa cómo debe verse el efecto de pulverizado. Rellenaré de blanco la esfera y con pintura negra sombrearé la parte izquierda fundiéndola con el blanco base, para así conseguir diferentes tonos conforme me acerco a la zona que dejaré iluminada. Podemos seguir añadiéndole detalles de sombra y luz hasta que queramos. Con negro le añadiré algunos cráteres, y con el blanco algunas zonas iluminadas. Pasaré a dibujar el tercer tipo de cuerpo, planeta o estrella, que podemos encontrar en el espacio, y se me ha ocurrido hacer una especie de eclipse. He mezclado rojo y azul para obtener un color morado. Con el pincel en seco repetí la técnica del halo o luz, dibujando el contorno de la esfera planetaria. En la parte interior del halo dibujo una línea con blanco, generando la luz más intensa que contrasta con el centro que dejaré en negro. También voy a utilizar ese mismo morado para crear unos reflejos en el espacio y que no se vea completamente negro. Estos reflejos los voy a realizar utilizando una esponja. Con esto se pueden conseguir unos efectos muy interesantes también. Y una estrella en el sistema no puede faltar. Para ello usaré amarillo, rojo y blanco. Con amarillo y una gota de rojo conseguiremos un anaranjado, que utilizaré para el contorno. Iré fundiendo este tono con amarillo conforme me vaya acercando al centro de la esfera y dejaré que seque por un rato.
Mientras tanto, haré algunas estrellas. Con blanco diluido en agua, mojaré un cepillo de dientes que tengo que solo uso para estas cosas. Y salpicaré así. También pintaré otras más grandes a mano. Terminaré el sol creando una esfera en el centro con un amarillo muy pálido que he obtenido añadiendo blanco al amarillo base. Y por último, y para rematar el dibujo espacial, le pondremos la guinda al pastel y dibujaremos a Silver Surfer protagonizando la escena. Con pintura blanca iré construyendo la silueta del surfer y con negro sombrearé mezclándolo con blanco para conseguir tonos de grises de diferentes intensidades. Lo bueno de dibujar con pinturas acrílicas es que siempre o casi siempre puedes corregir o modificar o incluso añadir elementos. Esto es algo que muy pocos materiales nos ofrecen, y como podemos comprobar, con pequeñas técnicas muy fáciles podemos conseguir grandes resultados para nuestros dibujos. Si te gustaría que hiciese más contenido y vídeos como este enseñando a cómo pintar, por ejemplo, un árbol o una roca, por decir algo, y las técnicas que uso para hacerlo, déjamelo en los comentarios. Espero que te haya servido de algo el vídeo, por lo menos si eres de los que tienes ganas de probar estas técnicas, pero no te atreves, quítate el miedo y dale. Ahora que ya hemos terminado el dibujo, lo voy a recortar. Y aquí tenemos el resultado final. La verdad es que quedó bastante contento para las pocas horas que le he dedicado. Si te ha gustado el vídeo y el dibujo, no olvides darle un like. Suscríbete si todavía no lo estás y activa la campanita. Subo muchos vídeos que te pueden interesar. Un saludo y hasta la próxima.